Hola, bueno, ya estamos nuevamente, queridos oyentes. Ya está con nosotros un gran compañero. Él es Enrique Sanín, empresario nacional y también presidente de la Federación Económica de Formosa. Así que te damos la bienvenida, Enrique, bienvenido a Proyecto Argentino en este debate empresarial. Juan Carlos Seoane te saluda. Gracias, Juan Carlos, gracias, Damián. La verdad que gracias por estar en el Proyecto Argentino. Creo de que cuando uno habla de Proyecto Argentino uno se siente bien, porque evidentemente se está trabajando sobre algo diferente, que no es solamente Buenos Aires. El Proyecto Argentino es un federalismo. Yo creo de que me gusta el título, desde ya me gusta el título, así que va a ser un placer estar dialogando con ustedes y charlar sobre todo con las economías regionales. Yo creo de que hoy es lo más importante dentro del país. No quiero decir que las grandes empresas no sirven, pero creo de que las pymes son las que realmente dan fuente de trabajo a un montón de personas dentro del país, ¿no? O sea, creo de que tenemos esa virtud de que nuestras pymes son familiares y un obrero dentro de una pyme es parte nuestra, ¿no? Claro que sí, como dice un amigo, hoy es el momento de las pymes, y también creo que está tomando un poco más de voz esto de que las pymes producen el 70, el 80% del trabajo formal e informal del país, y también en el mismo porcentaje, qué locura, ¿no? El mismo porcentaje el Producto Bruto Interno del país, entre un 70 y un 80%. Y si bien nunca se nos escuchó y demás, yo creo que esa tendencia está cambiando un poquito. Así que es muy interesante que hablemos de la problemática que tenemos cada uno en nuestros negocios, nuestras regiones. La Argentina es muy grande y cada región tiene su tema y su problemática. Y da la casualidad que tenemos un compañero en Formosa, un amigo, es un productor regional, que trabaja creo que con cooperativas, y tienen un problema ponele en este caso particular, con el tema de bromatología para traer frutas y verduras a Buenos Aires. Eh, yo quería saber cuál era tu punto de vista con respecto a la problemática, cuáles son los puntos a mejorar en Formosa o en las provincias donde tenés emprendimientos. Nada, eso, tu punto de vista. Sí, no, te comento una cosa, es decir, no sé cuál será el productor y cuáles serán los inconvenientes desde el punto de vista bromatológico que existe, ¿no es cierto?, de este productor, no sé quién será, pero yo no creo que sea un problema de Formosa, sino que yo creo que debe ser un problema más del mercado central o a dónde van las mercaderías. Yo creo que uno de los problemas que hay es siempre el productor es el que paga los platos rotos, ¿no? La verdad. Es decir, y el intermediario es el que realmente el más beneficiario, el que más se beneficia. Yo creo de que hoy tenemos el gran debate que se produce, y esto lo hemos hablado con varios ministros, bueno, nosotros lo tenemos al ministro de Agroindustria, que es Basterra, que es chaqueño, pero es formoseño. Esta es la realidad, pero habla guaraní seguro. Una excelente relación. Hablamos con Pulfa, hemos hablado con el presidente de la Nación, con el compañero Fernando, así que realmente creo de que yo lo que quiero expresar a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, de que veo de que hay un federalismo que antes no existía. Es decir, tuvimos 4 años donde lamentablemente las pequeñas y medianas empresas dentro del país no han existido. Es decir, han existido las grandes corporaciones, se trabajaban para ellas, ganaban mucho dinero, es decir, ¿qué es lo que hacía el productor? El productor caía en el poder de estas grandes corporaciones y son los que vendían y los que exportaban al país. Esto no quiere decir que no están exportando, esto es la misma cosa. Está sucediendo lo mismo, que eso es lo que hay que corregir. Y ver que nuestras pymes, fundamentalmente, realmente puedan exportar. No nos olvidemos de que
yo sí te hablo de la región, y no va más allá de un 3 o un 4% de exportación de las pequeñas y medianas empresas que están exportando afuera. Te podés imaginar de que prácticamente estamos hablando de casi un 94% que son las grandes corporaciones las que están exportando, ya sea la industria frigorífica, ya sea la parte de granos, ya sea que, es decir, ese es uno de los problemas que se está teniendo y sobre lo que tenemos que trabajar muy fuertemente, es decir, entre el gobierno federal y las provincias fundamentalmente. Creo de que hoy tenemos las grandes oportunidades de que antes no lo teníamos, de que hoy tenemos un gobierno que interpreta a las pymes. Eso es lo que yo veo, es decir, de acuerdo a los distintos ministros que hemos estado conversando a través de Cama Unida, porque quiero explicarle también a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, de que Cama Unida no es que está fuera de CAME, sino que es algo que un eslabón más de CAME que ha dicho, queremos cambiar la forma que se está manejando CAME. Queremos una nueva CAME, queremos una CAME federalista, una CAME que trabaje realmente por el pequeño y mediano empresario, que seamos escuchados, porque lamentablemente no fuimos escuchados en los últimos 4 años. Directamente nosotros decimos acá el aplausómetro, es decir, agarraban y aplaudían, se reunían ahí en la calle 25 de mayo. Eran focas. Y aplaudían. ¿Cómo? Eran focas. Eran focas, sí, así, se aplaudía y nada más. ¿Entendés? Yo creo que hoy eso ha cambiado totalmente. La ventaja que uno tiene, fíjese de que nosotros prácticamente hemos hablado con 7 ministros, de que estamos con Cama Unidas. Bueno, nuestro líder en Cama Unida, como ustedes saben, lo tenemos Mauro, que es el hombre que unió a toda la región, unió a todas las entidades empresarias que realmente estaban en un momento difícil, porque ¿qué es lo que pasa acá? Y vamos a meternos un poquitito, si a ustedes les parece, en el sistema gremial, no sé el horario que tenemos. Sí. Tenemos tiempo, está parado. Desarrollá tranquilo. Bueno, uno de los problemas más graves que hay es de que en estos últimos 4 años no teníamos representatividad. Es decir, queríamos ir a expresar lo que nosotros sentíamos como pequeña y mediana empresa. O en el caso de personal, a quien les habla, yo soy un dirigente que vengo de una entidad gremial empresaria de la Confederación General Económica. Estuve varios años de vicepresidente y ocupé varios cargos. Y ahora, hace unos años que estoy de presidente de la Federación Económica Formosa. Acá nosotros tenemos 33 instituciones de las que están adheridas, que es un paraguas, que están adheridas a 33 instituciones, de las cuales, por ejemplo, están sociedades rurales, están cámaras de comercio. No tenemos a los médicos, aunque ustedes no lo crean, tenemos todos los médicos de la provincia de Formosa en 2 entidades totalmente unidas. Tenemos las cámaras de seguro. En definitiva, tenemos todos los sectores que están bajo el paraguas de la Federación Económica, y uno cuando iba a plantear las cosas se encontraba que no estaba la contraparte, no existía la contraparte. Es decir, hoy estamos formando, por ejemplo, qué sé yo, estamos trabajando con el Banco de la Nación Argentina, por ejemplo, somos el órgano consultivo de la región NEA-NOA, de la región Chaco-Formosa. Creo de que eso es una importancia, es el diálogo que nos va a permitir a nosotros, tanto al sector público como al sector privado. Es el diálogo permanente. Y ustedes, ¿no es cierto?, que son la rama más importante de llevar la opinión, fundamentalmente, de lo que nosotros estamos padeciendo. Creo que esta
estas son las cosas interesantes, es decir, ese trípode importante que muchas veces se hablaban anteriormente, faltaría el sector sindical, ¿no? Si uno lo quiere poner también, porque también tenemos diálogo con el sector sindical, también charlamos con el sector sindical, tenemos acuerdo con el sector sindical. Hace 2 días hemos llegado a acuerdo de salarios de Chaco Formosa con respecto al tema banana, al tema fruto hortícola, al tema granos. Es decir, hemos llegado a un acuerdo de qué es lo que puede llegar a pagar un empresario a un obrero y buscar ese equilibrio, porque nosotros lo que tratamos de hacer es que el equilibrio que tiene que existir en las organizaciones fundamentalmente y lógicamente en las empresas, es de que tanto el asalariado tenga un salario digno para poder vivir y que el empresario también pueda subsistir y ganar dinero también. Porque muchas veces dice, los empresarios que ganan dinero. El empresario gana dinero, si no gana dinero no existiría empresario. Y al no ganar dinero, lamentablemente, el Estado no existiría, porque realmente el Estado se nutre, evidentemente, en un sistema democrático como es la Argentina, se nutre de los impuestos que cobran, que cobran al sector justamente empresario. Y uno de los temas, fíjate vos, que hemos tocado y que me gustaría tocarlo con ustedes, era el tema de que se hablaban de aumentos importantes del sector sindical, esto, lo otro, y salió un tema importante, ¿cuál es? El impuesto al salario. Es decir, uno de los temas que es grave en Argentina que tenemos que discutir. Nosotros antes, te estoy hablando, yo tengo unos años, antes acá el impuesto al sector del salario no iba más del 17%. Hoy cada empleado le cuesta al sector empresario 57% y se lleva el Estado. Yo creo que ahí son las cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Uno de los temas importantes, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos? Hoy tenemos que, y bien lo dijo, el otro día estábamos hablando con el ministro ¿cómo es? Desarrollo social. No de la producción, sino, el ministro que se dedica a la parte de justamente todo lo que sea Arroyo, de desarrollo social. De desarrollo social, exactamente. Justamente tocamos ese tema. Y ese tema fundamental dice, miren, fíjense, nosotros tenemos 680.000 puestos de trabajo y están divididos en diferentes, tiró cinco ramas importantes que había tirado. Y sí, justamente me decía, nosotros tenemos que llegar a 300.000 puestos más de trabajo. Pero justamente yo le digo, me parece perfecto y estamos perfectamente de acuerdo. El empresario, la pyme, se queda en la Argentina, no sale de la Argentina como la grande empresa, decir, bueno, mira, yo no gano acá, cierro mi puerta, no me importa nada de lo que queda acá y me voy para el otro. El argentino se queda en su provincia, lo máximo que puede migrar es a otra provincia, pero fundamentalmente yo creo de que nosotros tenemos que ser, tenemos que trabajar codo a codo con el gobierno, reducir la parte de aportes por parte de los empresarios y evidentemente tomar más mano de obra. Y al contrario, eso va a beneficiar más al Estado todavía. Esto, claro, lo que ustedes que son empresarios conocen perfectamente bien. Igual la misma cosa sucede con la parte impositiva. Es decir, la parte impositiva, creo que se tiene que hacer una gran reforma impositiva donde realmente y esto no es porque lo dice Sanín, o lo dicen otras personas, en el mundo
Cuanto menos se cobra, mire, muy sencillo. Yo le puedo dar el ejemplo de acá de Paraguay. Paraguay es todo 10%. 10% de IVA, 10% de ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la cantidad de inversiones y lo que ha crecido Paraguay, Paraguay que es una isla al lado nuestro, porque prácticamente Paraguay, no quiero entrar a decir que no es lo correcto, pero se han convertido, por ejemplo, en los productores más importantes de soja, y a lo mejor la soja no están comprando nosotros y lo exportan como soja argentina, como soja paraguaya. Entonces, son cosas que tenemos que ver bien eso y trabajar fuertemente entre Estado y los sectores empresarios. Y tenemos una oportunidad histórica, porque ustedes saben perfectamente bien que el mundo crece, la población crece, y nosotros somos productores de materia prima, y si a esa materia prima nosotros le damos valor agregado, que es lo que, justamente para tomar más obreros y para poder trabajar, creo que tenemos una gran ventaja que históricamente no lo teníamos antes, porque antes el mundo era más pequeño. Hoy tenemos la fortaleza de lo que estamos hablando. Yo estoy hablando con uno en Neuquén, estoy hablando, Damián, no sé, vos sos de... ¿dónde estás? Buenos Aires, de Buenos Aires. Productor bueno, asesor de seguros, broker. De seguros, mirá qué bien, felicitaciones. Yo tengo muchos amigos, al presidente al expresidente de los productores de seguros. APAS. Sí, es muy conocido mío, ha venido acá. Formo parte también de la asociación. Con mucha cultura y mucha sabiduría con respecto al tema de las pymes. Creo que tenemos oportunidades que históricamente no tenemos que perderlas. Y como vos bien lo dijiste al principio, hoy es el momento de las pymes. Hoy es el momento de las pymes. Y creo que el gobierno lo está interpretando que hoy es el momento de las pymes. Eso es lo que yo quiero dejar en claro. Eso lo dijo todos los ministros que hemos pasado, más el propio presidente de la Nación, en una conferencia que hemos tenido, justamente lo ha manifestado y constantemente lo está informando. Creo que hoy es el momento en las pymes donde todos tenemos que trabajar por nuestras economías regionales, porque las economías regionales son pymes. Las pymes están en todo, y la que mayor mano de obra da, es decir, tenemos herramientas tan importantes, y no puede ser de que las pymes solamente estén exportando el 3 o el 4, vamos a suponer a nivel nacional el 5%. 95% exportan las grandes empresas. ¿Cómo puede ser eso? Y nosotros somos los que estamos dando la mayor fuente de trabajo y los que estamos dando mayor productivo. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Pero vos fíjate que es como vos decís, que está cambiando un poco. Yo siento ese cambio, no quiero equivocarme, pero yo siento ese cambio. Por ejemplo, estar en la mesa consultiva de un banco es muy importante, porque te da la posibilidad de que los directivos del banco escuchen a las pymes en lo que necesitan las pymes. De otro modo, siempre el lobby estaban las grandes empresas y los productos que sacaban los bancos eran para esas grandes empresas. Y lo mismo pasa con el gobierno. Lo mismo pasa con el gobierno. Yo no recuerdo en años anteriores que a CAME y a FEBA, o en este caso Comunidad, hayan recibido tantos ministros, diputados, senadores, etcétera, etcétera, en charlas cara a cara, en donde uno podía plantearles la problemática de cada región y de cada rubro en particular. Eso yo no... seguramente vos tenés uno o 2 años más que yo y harás memoria. Un poquitito más, creo que un poquitito más, Damián. Creo que un poquitito más. Pero yo recuerdo, no recuerdo haber estado en charlas con tantos ministros, ni siquiera o sea, los lugares altos de CAME, FEBA u otra federación económica.
no sé si me equivoco, corregime. No, es correcto. Mirá, yo te digo, de que volvió el sistema democrático en el año 83, bueno, yo era muy chico, era presidente de la Federación Económica, me habían elegido, y tuve es decir, creo que Dios te pone en el camino muchas veces, y tuve la oportunidad de formar parte, por ejemplo, de la Confederación General Económica, donde todos eran hombres de mi edad, como soy yo ahora. Yo tenía 24 años, para que vos te puedas imaginar, recién salido de la universidad, una pequeña y mediana empresa, tratando de ver qué es lo que, llevando las informaciones, y lo conocí a un gran hombre de presidente como Raúl Alfonsín, por ejemplo, que realmente creo de que es reconocido, hoy lo reconocemos por todo el mundo, y por todos los argentinos, fundamentalmente. Hoy lo entendimos más que en el 80. Totalmente. Y vos sabés de que ese hombre nos devolvió a nosotros lo que en su momento Perón nos había dado a nosotros. A nosotros Perón nos dio la Confederación General Económica. No nos olvidemos eso. Claro. Creo que fue muy importante. Es decir, ¿qué es lo que hizo Perón? Porque esto hay que recordarlo, y para que escuchen los que nos están viendo o escuchando por la radio, ¿qué es lo que hizo Perón? Perón específicamente no daba más contra las grandes corporaciones. ¿Y qué creó? Creó justamente en forma conjunta un ex ministro, conocido por todo el mundo, porque al único argentino que le sacaron la nacionalidad, que fue Gelbar. A Gelbar le sacaron la nacionalidad y murió en otro país sin su nacionalidad. Es decir, imagínense. Siempre se las cobra, ¿no? Claro, pero es la historia nuestra, es rica la historia, porque yo creo de que esta historia hay que contarla. Y salió la CGE para trabajar en contra, ¿no es cierto?, de las grandes capitales, de donde después nace CAME también. Esto es la verdad, CGE CAME es un apéndice de la CGE. O sea, de que también eso creo de que es importante que la gente sepa. Y lógicamente la historia después fueron haciendo, vinieron dirigentes, fueron otros, hemos tenido los golpes militares que sabemos perfectamente cómo fueron. ¿Y quién nos devolvió de vuelta la CGE? No nos devolvió Alfonsín. Te estoy hablando, año 1983. O sea que te puedes imaginar, yo tengo unos gratos recuerdos de él, porque era un hombre defensor de las pymes, era un hombre que cuidaba a las pequeñas y medianas empresas. Y justamente, ¿quiénes estuvieron en contra y quién realmente fueron después, cuando él ya se retiró y le hicimos un homenaje en la CGE y yo era vicepresidente? Y justamente le pregunto, y me dice, sí, fueron las grandes corporaciones lo que hicieron uno de los grandes problemas y de que tuvo que renunciar. O sea, de que, fíjate vos cómo viene la mano, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar hoy en nuestro gobierno? Nuestro gobierno está defendiendo a las pequeñas y medianas empresas. Yo no estoy en contra de las grandes empresas, porque las grandes empresas también es parte integrante del sector empresario, ¿eh? Ojo, no, uno no está en contra de eso. Pero no nos olvidemos de que ellos son los formadores de precios. Una pyme no es formadora de precios. En una pyme es aquel que le compra a las grandes empresas, y uno es el intermediario, por ejemplo. O de lo contrario, como tengo entendido que es Juan Carlos también, es un productor pecuario, que me dijiste fuera de cámara recién, que sos productor pecuario y está dedicado a la parte también ¿cómo es? Minerales. De la parte Rubro inmobiliario. ¿Cómo? Estoy en el rubro inmobiliario también. En el rubro inmobiliario, bueno. Por eso, y a veces uno dice,
tenés, por ejemplo, o puede ser vacuno, o puede ser oveja, o puede ser cabritos, o puede ser lo que sea. Pero ¿en dónde uno cae? Cae en el frigorífico. ¿Y quiénes son los que exportan al exterior? Son los frigoríficos. ¿Y quiénes son los que imponen los precios? Son los frigoríficos. Porque vos, Juan Carlos, que conocés perfectamente que sos productor primario, vos tenés que caer justamente en la industria frigorífica, no tenés otra forma. No tenés otra forma. Hoy Entonces, no hay otra forma. esas son las cosas que hay que corregir. Y yo creo que las correcciones, justamente cuando hablamos, porque nosotros somos, ustedes saben que yo vengo de un símbolo político que a lo mejor no coinciden con otros, pero yo creo que acá tenemos que coincidir, en esto coincidimos todos, donde están los precios o máximo o los precios cuidados, que es uno de los temas candentes en este momento, que muchas provincias lo aplican y otras no la están aplicando. Y el tema de los precios cuidados, o los precios máximos en este caso, que es justamente los cuidados son aquellos que aceptan para la construcción. Los precios máximos son lo que es para la parte de alimentos, que impone directamente, en este caso, subsecretaria española, ¿cierto? Que realmente ella es la que impone, dice cuáles son los precios máximos. Y el otro día le estuve escuchando, sinceramente, al vicepresidente, tengo entendido que es de la Unión Industrial hoy, Funes, justamente le estuve explicando, me dice, nosotros tenemos el 80%, algo así aproximadamente, dijo, tenemos las fábricas ociosas, no podemos producir con los precios que a nosotros nos llevan, que a nosotros nos quieren imponer, no podemos producir. Imagínense qué le pasa a un empresario pyme. Un empresario pyme dentro de la región directamente no puede hacer absolutamente nada, no puede vender, porque nosotros estamos dependiendo de las grandes corporaciones que son los que producen. ¿Y quiénes son? Son los que le vendemos nosotros mismos la materia prima. Esto es el huevo y la gallina, ¿no? Esto es una cosa que, es decir, la misma cosa cuando vos exportás materia prima y después le compras a los que han importado el producto terminado. Lo mismo sucede en el mercado interno. Bueno, estas son las cosas que vamos a seguir luchando y que vamos a seguir. Yo de gremialismo empresarial tengo cerca de 40 años, por eso conozco bien del tema, conocí muchos dirigentes y siempre es el mismo problema, siempre es el mismo problema. Es una lucha permanente que tenemos que estar. Pero no hay que bajar los brazos. Y yo quiero ser optimista con este gobierno. Si yo soy optimista con este gobierno porque este gobierno vea las economías regionales totalmente diferentes a lo que el otro gobierno veía a las grandes corporaciones. Lo macro si andaba bien, lo micro tendría que venir por un efecto de derrame. ¿Se acuerdan cuando decían eso? Eso tiene que ver, ¿qué efecto de derrame? Nos liquidó a 250.000, 300.000 puestos de trabajo. Imagínense lo que es eso. Entonces, yo creo de que estos son Sin los pandemia, ¿no? ¿no? Esto es tan lindo para hablarlo, que Sí. uno no termina, ¿no es cierto?, de hablar y yo creo de que para eso están las entidades intermedias que deben defender a la pequeña y mediana empresa. La CAME, por ejemplo, que lamentablemente por una cuestión no se pudo llegar todavía a la asamblea. Esperemos que rápidamente se llegue. Yo creo de que tienen que estar los hombres genuinos, representantes y preocupados por el empresariado, y que nosotros también somos responsables. Muchas veces elegimos a los hombres que son que se
lo utilizan a las instituciones para beneficios personales. Y eso no puede ser. Es decir, un hombre que está a cargo de una institución tiene que estar al servicio del pequeño y mediano empresario y trabajar en forma conjunta. Y trabajar también con los grandes empresarios. ¿Por qué no vamos a trabajar? No nos vamos a reunir con la UIA, no nos vamos a reunir con las grandes corporaciones, porque somos parte integrante de la Argentina. Entonces, este es el trabajo que debe ser el empresario pyme fundamentalmente y el dirigente, ¿no es cierto? Tenemos la obligación, y esto, el ejemplo lo tenemos tan cerca, lo tenemos en Brasil. En Brasil tenemos las corporaciones, por decir así, corporaciones empresariales, son los que manejan la economía del país. Y nosotros no manejamos, estamos atentos que si nos van a dar algo, gracias a es decir, no quiero echar leña al fuego, pero esta pandemia, por ejemplo, que lamentablemente nos afectó a todos, y gracias a que hemos tenido un gobierno como el que tenemos, que nos ha ayudado, tenemos el IFE, el ATP, es decir, la cantidad de ayudas hasta tasa cero, ¿no es cierto? Hasta tasa cero. Hasta tasa cero, no nos olvidemos de eso. Creo que eso es importante y hemos subsistido y estamos subsistiendo. Y creo que el empresario pyme, que por lo menos con los que yo hablo, tanto a nivel provincial de distintas entidades como a nivel nacional, cree muchísimo en este gobierno, y cree fundamentalmente que es la única herramienta que nos va a salvar a las pymes argentinas. Discúlpeme si me fue por ahí de mucho. No, por favor. Y de hecho comparto totalmente lo que decís de la reforma tributaria. Realmente es muy necesaria para todo el empresariado nacional. Justamente porque imagínate que con estas cargas tributarias que hay, se hace muy difícil, y más en este momento en el que la capacidad productiva de muchas empresas, en muchas no supera ni el 50%. Totalmente de acuerdo con lo que estás transmitiendo, Enrique, pero también convengamos que el objetivo que deberíamos utilizar como empresarios nacionales que somos es justamente eso, unificar las herramientas para cuando se termine todo esta pandemia, ¿no? Y obviamente tenemos que estar preparados para ese momento. Y lo que debemos llevar adelante también como empresarios, porque convengamos que es obligación nuestra, ¿sí? Como dirigentes, tenemos que tratar de orientar a todos los empresarios, coordinar un sistema de trabajo a nivel nacional, donde la rueda virtuosa de la economía signifique justamente poner a la Argentina de pie y ser agradecidos de este gobierno que gracias a las políticas que se implementan a través de los distintos estamentos nacionales, diferentes ministerios, etcétera, han logrado justamente llevar adelante esta gran ayuda al empresariado nacional. Pero tengo que hacer un parate en ese lugar. Recién hablábamos un poquito también de todas las normativas que se llevan adelante con los grandes empresarios y demás. Cuando se legislan leyes, la gran mayoría de las leyes que se legislan en base a ¿qué? En base al beneficio de las grandes empresas y no se reconoce la necesidad de las pequeñas y medianas empresas. Por eso también es la necesidad, Enrique, que tenemos de un ministerio PYME, más allá que hoy tengamos el Ministerio de Desarrollo Productivo que lleva adelante el compañero Matías Culfas, pero las pymes necesitamos tener esta representatividad tan necesaria para que la Argentina vuelva a ser este gran granero del mundo que lo fue en algún momento,
y seguramente con compañeros como vos y demás compañeros vamos a seguir construyendo este gran camino para que el país salga adelante, ¿no? Porque justamente, y esto lo hablamos continuamente con Damián, esta gran necesidad de abrir empresas continuamente, porque es muy necesario. Enrique, se murieron 25.000 empresas en lo que fue del gobierno en el gobierno anterior. Y por esta pandemia también lamentablemente han perecido varias empresas también, pero bueno, estamos justamente en este proceso de reconstrucción y estamos convencidos que así va a ser. No sé si nos gustaría que nos comentaras ahora un poquito, ya hemos abordado varios temas en el transcurso de este diálogo que estamos llevando adelante, pero nos gustaría que le comentaras a a nuestros oyentes de tus empresas, cómo está tu sector, cómo lo estás manejando, qué altibajos has encontrado desde que comenzó la pandemia hasta ahora, cómo venís llevando todo. Sería Bueno, mira, sí, nosotros acá tenemos una excelente relación con el gobierno provincial, ¿no es cierto? Más allá de las críticas que se llevan adelante hacia el gobernador, que es lamentable, porque no es así como se dicen, es decir, son grandes intereses que existen y sabemos perfectamente cuando se trabaja para las pymes, se trabaja para las regiones, aparecen estos problemas, ¿no es cierto? Por eso yo digo que debemos asumir el rol que nos compete como organizaciones empresariales de primero, de segundo o de tercer grado, y más que nunca, digo yo, debemos comenzar a delinear una mesa de concertación, muchas veces de las políticas sectoriales que hagan sustentable, ¿no es cierto?, a un proceso de crecimiento de las pymes regionales, pensando, yo digo, en el 2030, ¿no? No pensando ahora, sino en el 2030, pensando eso, y motorizando, ¿no es cierto?, la cantidad de activos intangibles que hay. Bueno, te da una idea del interior. Bueno, vos sos del interior, él también la provincia de Buenos Aires, la cantidad de activos intangibles de las regiones y los recursos naturales que se tienen, y las capacidades y habilidades provocadas por el crecimiento y de la equidad distributiva de las regiones que existen en el país. Esto yo creo de que es importante, y hemos tenido muchas crisis, es decir, la del 18, la del 19, la crisis provocada por la pandemia también, que ha profundizado lógicamente la inequidad de distribución de la riqueza, y un aumento al desequilibrio territorial fundamentalmente, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, quería tocar ese tema porque yo creo que es parte de esto. Nosotros acá trabajamos con todos los sectores, y los sectores, por ejemplo, el sector pecuario, más allá de los problemas que ha tenido, ¿no es cierto?, como cualquier otro sector, pudo mantener su status quo económico aproximadamente. Luego, en la parte del sector agropecuario, que nosotros tenemos una gran ventaja, que el gobierno de la provincia, por ejemplo, una de las producciones más importantes que hay acá, que es el algodón, ha fijado un precio sostén. Es decir, el gobierno compra al productor, es decir, un productor chico, mediano o micronista, le compra el gobierno para tener un precio sostén, cosa de que no pierda plata ese productor. Y gracias a eso ha beneficiado muchísimo. Y los subproductos de eso, en una sequía tan importante, que porque aparte de la pandemia hemos tenido una sequía muy importante en todo el país, recién ahora algo está lloviendo, que se entró en emergencia agropecuaria y zona de desastre, creo de que
eso ayudó mucho a los subproductos y con precios muy económicos para sostener justamente todo lo que sea el capital de trabajo, que en este caso son, en el caso del hombre de campo, son los animales, ¿no es cierto?, en el caso del hombre de campo. Y el otro tema es, ¿no es cierto?, la fortaleza que hemos tenido, que todas aquellas actividades que no han estado trabajando y se le ha otorgado un crédito a una tasa bonificada del 24%, con 6 meses de gracia, a 2 años de plazo. 50% del sueldo. ¿Cómo? Los ATP con el 50% del sueldo, eso fue importantísimo. Claro, pero eso es aquellos que no han y han podido... corregido, no sé si te has dado cuenta que al principio lo habían aprovechado las grandes empresas y después en el segundo paso lo han corregido y ha volcado más para las pymes. Sí, pero también las grandes empresas la han tomado. Bien por la tu aclaración, me parece excelente. Las grandes empresas lo han tomado y empresas que tenían 800 obreros. No son empresas de 20, 30 o 40 o 50 obreros como es. Sin ponerse colorados, ¿eh? ¿Eh? Sin ¿Cómo? ponerse colorados. Ah, Lo han tomado, lo han pedido sin ponerse colorados. No, absolutamente nada. Después se olvidan de nosotros, ¿no? Pero bueno, es nuestro país. Por eso hoy tenemos, yo creo que la gran oportunidad, tenemos muchos ministros amigos en el Estado y creo que tenemos la posibilidad como nunca de poder cambiar este rumbo que realmente piensa en otro país, donde ese país, es decir, hoy tenemos la posibilidad de que una pyme pueda llegar a exportar, obviamente va a llevar todo un proceso, no es fácil exportar. Yo le digo, yo en el caso personal de que le hablo, en el año 2005 viajé con Néstor Kirchner por ejemplo, a África. China, Beijing y todo eso. Justamente las pymes argentinas estuvimos como estuvieron las grandes corporaciones, que me parece perfecto, pero nos dieron ese espacio que hace 4 años nadie nos daba el espacio ese. Esta es la realidad. Pero no quiero decir que peronista, antiperonista, esto, lo otro, pero hay que decir la verdad. ¿Qué es lo que pasa acá? Que sí, con toda realidad, es decir, realmente las pymes siempre a nosotros nos han ayudado los gobiernos, ¿no es cierto?, que tenían un sentido específicamente federal. Y este es lo que nosotros vemos, que hoy el gobierno que tenemos es un gobierno federal preocupado por las pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo el otro día tuvimos la idea, por ejemplo, de decir que se debe reactivar por ejemplo, los créditos en las economías regionales, descentralizando las organizaciones financieras. Las organizaciones financieras ganaron mucho dinero con el gobierno anterior, no quepa la menor duda. Y nosotros evidentemente hemos perdido mucha plata y mucha capacidad de poder progresar. Entonces, estos son temas que realmente creo que esas organizaciones financieras deben trabajar directamente con los gobiernos provinciales y los gobiernos provinciales con nosotros. ¿Cuándo tuvimos un consejo económico para poder trabajar? Ahora no tenemos un consejo económico para trabajar con el Banco Nación. Y el Banco de la Nación Argentina lleva toda la problemática que nosotros le transmitimos a las autoridades nacionales, a los directores, y donde lógicamente de ahí van a venir, vienen soluciones, ¿no es cierto?, ante esta difícil. Hoy, lógicamente, no nos olvidemos, estamos con pandemia, estamos con una deuda externa que no lo hemos aceptado las pequeñas y medianas empresas, por lo menos en su momento. No, pero nos condiciona igual. Pero hoy no condiciona igual. Entonces, ¿cómo hacemos hoy para pagar? Y va a tener que salir el dinero va a tener que salir del productor, del hombre que trabaja.
¿Y quién es el hombre que trabaja? Y es el pequeño y mediano empresario, que va a estar trabajando codo a codo con su gobierno, porque él no, la pyme no tiene opción de emigrar, como le dije hoy al principio. Está en el interior, tiene la experiencia del hombre del interior como no las grandes corporaciones, tiene la gran experiencia, y estas son las políticas específicas y focalizadas y desarrolladas teniendo en cuenta la idiosincrasia particular de cada uno de nosotros. Yo digo, disculpe a los porteños, disculpame vos, Damián, pero Porteños son de capital, yo estoy de General Paz para este lado. bueno. No se administra en la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que ni se pinta con seguridad un panorama ajustado a nuestra realidad de la provincia. Por eso es importante cuando Fernández dijo, el gobierno va a salir a cada provincia. Es decir, las reuniones se van a hacer en las provincias. Y eso es federalismo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y lo está haciendo, que es importante. No solo lo dijo, lo está haciendo. Lo está haciendo, exactamente. Lógicamente, hoy estamos ante una pandemia que realmente es preocupante. Pero yo creo que esto es la fortaleza. Por eso yo digo, tenemos grandes oportunidades. Yo soy muy positivo en el sentido de que vamos a hacer esto. Se llegó a un acuerdo con los acreedores privados, que fue importantísimo. Hoy estamos en la posibilidad, ¿no es cierto?, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es mejor que el Fondo Monetario Internacional? Que la Argentina crezca y aparte le está diciendo la realidad, cómo fueron tomados los créditos y dónde fueron a parar. Porque no son personas que no conocen técnicamente y profesionalmente cómo son. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ver cómo se puede pagar. Es decir, yo creo que el ministro Guzmán lo ha expresado perfectamente bien, tratar de tirarlo para el año 2025. Yo creo de que esto es importante. Mientras tanto, nosotros tenemos que producir, el Estado tiene que ganar dinero, la balanza comercial se tiene que revertir. Creo que ese es otro rol fundamental, y todo va a depender de nosotros. Por eso es donde cada gobierno provincial debe trabajar con su sector o a nivel regional. Yo he trabajado mucho con el tema de economías regionales, y yo creo que nuestro país es demasiado grande. Es decir, yo estoy hablando con uno del sur, estoy hablando con uno del centro, y yo del norte. Y yo creo de que tenemos que poner en corta esto. Muchachos, regionalicemos. ¿Sabe por qué no se regionalizó nuestro país? Y yo he participado en muchas reuniones donde se hicieron, por ejemplo, había una entidad regional que lo habíamos creado, que era Odesul y Crecenea, que era el estado sur de Brasil y el estado norte argentino. Los negocios que se han hecho fueron muy importantes, y el avance que hubo. ¿Por qué no regionalizamos el país? No sé si creamos el Gran Norte Argentino, si creamos el NEA, creamos el NOA, creamos el centro, pero de una vez por todas. Y esto está en la reforma de la Constitución. Está en la reforma de la Constitución, donde se habló justamente de la creación de regiones. Y lamentablemente nunca se legisló sobre la regionalización. ¿Por qué? Por intereses mezquinos políticos del lugar de cada provincia donde existían ciertos y determinados gobiernos que no le interesaba estar uno al lado del otro. Tenemos que empezar en un país en serio, en un país donde todos en conjunto tenemos que trabajar por un bien común. Eso es fundamental. Y más que nunca hoy, en la situación que estamos,
tenemos que estar más unidos que nunca. Esto es lo que fundamentalmente lo dice el presidente de la Nación, y yo creo que lo dice el 80% de los sectores políticos. Más que nunca tenemos que estar unidos, es decir, sector empresario, sector sindical, el sector Todas del las gobierno. patas de la mesa, todas las patas de la mesa que intervienen en la parte productiva. Claro, hay un gran presidente que dijo el famoso trípode. Ese famoso trípode hay que aplicarlo. Es sencillito, es sencillito. No hay. Ese famoso, acá nosotros decimos así, y disculpadme, no sé si ustedes conocen lo que es el guiso. Para hacer un buen guiso, una olla negra con 3 patitas y un buen fuego sale un buen guiso. La misma cosa, ese es un ejemplo del norte que yo siempre lo pongo, ¿no es cierto? Porque realmente, si vos formás, es decir, si vos tenés el sector sindical, si vos tenés en forma conjunta los sectores intelectuales, porque tampoco a las universidades no hay que dejarlas afuera, si tenés el sector del gobierno y si tenemos los sectores empresariales, tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es tratar de hacer bien las cosas. Bien las cosas para nosotros los empresarios, para los que son dependientes nuestros, o los sindicatos también, y lógicamente para el gobierno. Creo de que tenemos grandes oportunidades. Yo quiero ser muy optimista, pese a la situación muy delicada de la Argentina que está, pero creo de que tiene que nacer de cada uno de nosotros esa fortaleza que lamentablemente muchas veces la gente que no, hay mucha gente que hay gente o empresarios que eso no quiera que ocurra. Creo de que tenemos más que nunca que estar más unidos, como estamos ahora nosotros, por ejemplo, centro, sur y norte. Creo que esto es lo que nos va a salvar al país. Tal cual. Bueno, Dami, ¿No? yo creo que Sí, ya estamos. hay que hacerle la pregunta, hay que preguntarle sobre, bueno, la actualidad de CAME, qué es la opinión tuya, cuál es la opinión tuya, Enrique, sobre CAME, qué debería pasar Bueno, y cuáles son las expectativas hacia adelante. claro, esto lo hablamos bien con Mauro permanentemente, y todo el equipo de gente que me están acompañando de todas las provincias del país, federaciones económicas, eh, 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 diferentes asociaciones productivas, es decir, hoy tenemos la mayoría, la mayoría nos están acompañando. ¿Por qué nos están acompañando? No porque a lo mejor Mauro es bueno o Sanín es bueno o esto. Nos están acompañando porque están necesitando, hay una necesidad de una verdadera representación, no de una representación que realmente no exista, no defiendan los intereses de las pequeñas y medianas empresas. Yo creo de que hoy CAME, más que nunca, es una de las entidades más importantes que existen en el país, y creo de que hoy necesitamos representatividad. Si vos te vas a las reuniones que hacen el presidente de la Nación, ninguna entidad de la pequeña y mediana empresa está presente. ¿Por qué? Porque lamentablemente no existe ninguna representación como corresponde. Por eso es que necesitamos entidades representativas y que se ocupen evidentemente por la economía regional. Y yo creo que tenemos líderes muy importantes, como por ejemplo Mauro González, que es un hombre que aglutinó hace 3 años, que está aglutinando y trabajando permanentemente para la unidad de todas las pymes argentinas. Y yo creo que esto es lo que se necesita. ¿Qué es lo que necesita hoy? Hoy necesitamos liderazgo.
liderazgo que realmente sean representativos y trabajen para los sectores de las economías regionales y para nuestras pequeñas y medianas empresas. Sin ir más lejos, y hacer algo que a lo mejor a muchos no le va a gustar o no, qué sé yo. Hoy en el mundo, fíjense lo que pasó con un futbolista como el que se nos fue, Maradona, ¿no es cierto? Que le rendimos todo un homenaje por un gran deportista. Hoy en el mundo es reconocido y la gente salió en todos lados, pero no solamente estamos hablando, hoy estaba mirando los medios televisivos, no solamente Italia, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando del mundo entero. Es decir, pero ¿por qué? ¿A qué se refiere esto, Juan Carlos, digo yo y Damián? Necesitan líderes. El mundo no tiene líderes. Lamentablemente, si uno quiere buscar un líder como antes existían en otras épocas, ¿no es cierto? Existen líderes. Nosotros necesitamos un líder que nos aglutine. Y yo creo que hoy tenemos la posibilidad, los argentinos, tenemos esa posibilidad. Hoy tenemos la posibilidad de que existe un liderazgo por parte tanto del presidente como de la vicepresidenta, que tenemos líderes de que realmente tenemos que seguirle y hacerles caso, y donde nosotros somos escuchados. Las pymes son escuchadas. Entonces, las pymes son escuchadas, y también las grandes corporaciones son escuchadas. Lógicamente, va a haber muchos intereses en juego, porque no nos olvidemos de que el último año, ¿quiénes fueron los más beneficiados? Las corporaciones que han exportado, han ganado mucho dinero a consecuencia del gozo. El sector financiero, también de la misma forma, también en contra de quién, en contra del pequeño y mediano empresario. Tenemos que trabajar muy fuertemente otro de los temas importantes, el tema fundamental, que es específicamente todo lo que sea el sistema impositivo, no solamente impositivo nacional, impositivo regional, impositivo provincial. No puede ser de que hayan aduanas internas en cada provincia. En cada provincia, señores, tenemos una aduana interna. Es una vergüenza, es una vergüenza. Esto no puede ser. Es decir, la necesidad que tienen los estados, el municipio, la provincia, el Estado Nacional, todos quieren agarrar. No. Y acá hay uno solo que aporta. ¿Quiénes son el pequeño y mediano empresario? Que es el que produce. Y si vamos a otros, salvo que cambiemos de un sistema democrático a otro sistema democrático, ¿no es cierto? Otro que no sea democrático. Pero si estamos en democracia, utilicemos el sistema para beneficio de todos los argentinos y vamos a salir adelante. Pero cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. El empresariado, el político, o sea, ya sea el municipio, la provincia, el gobierno nacional, los sindicatos. Es decir, lo que yo le dije hoy, una mesa de concertación, ¿no es cierto? De concertación donde estemos involucrados todos los sectores. Yo creo que tenemos grandes oportunidades. Hoy el mundo hay oportunidades históricas y nosotros tenemos la gran diferencia que tenemos. Alimentos, que tenemos litio, que tenemos oro, que tenemos, qué sé yo, tantas cosas que Dios nos dio a la Argentina y nos estamos a veces desangrando entre nosotros. Lamentablemente es así. Yo le agradezco mucho. No sé si me fui mucho por el lado. No, venimos bárbaros. Aparte, hablo con vos y me acuerdo, yo viví, mi viejo tenía una quinta de bananas y algodón en el barrio Primavera, cerquita de Laguna Blanca. Ah, mirá, sí, la primavera, sí. Sí. Y ahí estuvimos con mi familia un año, hasta que acomodamos las cosas, pero nos volvimos para acá.
Así que me trae mucho recuerdo. Cuando dijiste lo de las aduanas, mi viejo siempre se quejaba de lo mismo. Es más fácil pasar al Paraguay que cruzar de provincia, me decía. Totalmente, totalmente, Pero bueno, totalmente. Y el ejemplo tenés hoy, Damián, si tu papá estaría vivo, te decía, listo, está. hijo, ¿está vivo? Ay, qué Sí, suerte, sí. gracias a Dios. Tenés que decirle, ¿sabe cuánto cobra el Paraguay de impuestos? 10%. Nosotros, No, ¿sabe sabe, cuánto estamos pagando? 35%. Ahora, sabe bien. entonces, el IVA 21%, el IVA 10%. Es decir, créditos baratos. La moneda que nunca cambió, el guaraní, que vos lo habrás conocido, ¿no es cierto? Nunca cambió, siempre sigue el mismo y no se le agregó ningún cero ni nada por el estilo. Quiere decir de que algo estamos haciendo mal nosotros, pero los argentinos, todo incluido, acá nadie no se salva a nadie, todos somos parte integrante de esto. Yo creo de que tenemos grandes oportunidades, tenemos que trabajar en conjunto, concertar entre todos los sectores, es decir, no hay otra forma. Si no nos unimos, y bueno, vamos a tener una Argentina como vamos a seguir teniendo, vamos a seguir y vamos a seguir, es decir, que vamos a tener un peso que se devalúa, el dólar que sube a la nube, esto, lo otro. Entonces, es unir esfuerzos entre todos los sectores. Es la única forma que nos pueden salvar. Y el otro tema es fundamentalmente, lógicamente, tocando a las pymes, la unidad de las pymes. Y la unidad de las pymes tiene que estar por gente que sean representativa y que sean reales empresarios, no que sean pseudo empresarios. Porque, señores, acá hay muchos dirigentes, no solamente las pymes, de las grandes corporaciones también, que están trabajando por un sueldo sin ser empresarios. Entonces, es otro de los temas que yo sin ningún despojo, yo le digo, porque gracias a Dios, mi padre, como tu padre, me enseñó a trabajar en el campo, conozco del campo, y gracias a Dios del campo pude estudiar, recibir, tener una profesión y realmente poder llegar a observar y decir, esto hay que hacer así, esto hay que hacer. Acá, nosotros felizmente dentro de las 33 instituciones, trabajamos democráticamente bien, trabajamos por el bien, lógicamente, de cada institución tiene su problemática. No nos olvidemos que los impuestos, la mayoría son todos impuestos nacionales. Los impuestos provinciales también existen, obviamente, y impuestos municipales también existen, porque tenemos ingresos brutos provinciales y tenemos ingresos brutos municipales, todas las provincias. Y si queremos vender alguna provincia, queremos vender a una provincia a otra, nos aplican retenciones para después nunca más cobrarla. Es decir, cosa de loco, cosa de que, es decir, como si el empresario sería el enemigo del sector político. Yo creo que no es así. Están acostumbrados a cazar en el zoológico. ¿Cómo? No están acostumbrados a cazar en el zoológico, digo. Sí, bueno, es así. Por eso hay que tomar de los países, por ejemplo, específicamente, nosotros tenemos países, yo tuve la suerte de ir a países socialistas, países que son capitalistas y todo eso, pero trabajan de una forma totalmente diferente por el interés del país. Hasta el socialismo, si se quiere, trabaja por el interés del país. Y el capitalismo también trabaja por el interés del país. Es decir, te digo, yo viví, un ejemplo, un año en Australia. Me fui a trabajar en el campo, a aprender de campo, cómo trabajaban los australianos. Son todos latifundistas y no existe el minifundio. Y tuve la suerte de aprender muchas cosas, y lo que me sorprendió que el sector político andaba atrás del empresario porque sabe que el empresario es el que lo va a salvar y que puede hacer una buena política. Nosotros corremos a veces
no estoy haciendo crítica a ningún político. Nosotros corremos atrás del político para que el político nos ayude. Esta es la realidad. Y yo creo que tiene que ser inversamente. Es decir, tenemos que trabajar, aunque sea unidos, equilibrio, el famoso equilibrio que se tiene que lograr, como se ha logrado, como se está logrando el equilibrio de la pandemia. Señores, ¿cómo se protege? Hasta ahora lo que yo pude observar es el barbijo y el distanciamiento. Hasta ahora eso es la mejor forma de no contagiarse. Y yo creo de que esto muchos países lo han hecho, nosotros lo hemos hecho. Muchos se enojan porque, bueno, que los distanciamientos, que esto, que lo otro, pero gracias a eso yo prefiero un empresario que quiebre y no un empresario que muera. Cerca de acá en Formosa, felizmente no sucedió, pero acá cerca, en la provincia de Chaco, muchos empresarios que han querido que se abran sus empresas, se abrieron sus empresas y hoy ya no existen. Yo creo de que es lamentable. Yo creo que eso también nosotros debemos mucho que tener en cuenta a todos aquellos médicos, ¿no es cierto?, que realmente nos están aconsejando, diciendo, y bueno, creo que hay que trabajar sobre eso muy fuertemente, y bueno, porque esto no creo que no viene para todavía, no sé cuánto tiempo podemos estar así. El mundo está bastante complicado, la economía sabemos perfectamente que tiene que seguir, pero bueno, busquemos ese equilibrio entre la economía y la parte sanitaria, ese equilibrio que cuesta muchas veces. Perfecto. Bueno, Enrique, realmente ha sido muy enriquecedor tu visita a nuestro espacio. Nos gustaría que antes que te despidamos, pudieras dejarnos una palabra de aliento para los empresarios nacionales. Como te comentaba al comienzo, nos escuchan muchos empresarios de todo el país y bueno, también de la Patria Grande, ¿verdad? Así que sería grandioso para todos los empresarios que pudieses dejar unas palabras de reflexión y también, ¿por qué no?, unas palabras de aliento para aquellos jóvenes empresarios que están incursionando justamente en esta hermosa actividad, ¿no?, que es ser empresario. Pero qué mejor que escucharlo de un gran empresario que ha triunfado, y eso sería algo muy reconfortante para todos los que puedan oírte. No, te agradezco muchísimo, Juan Carlos. No soy ahora sí me pongo rojo yo. Damián me dijo, nos ponemos rojo. Bueno, ahora me pongo rojo yo. No. Es decir, yo soy un trabajador más, un hombre más de los que están alrededor mío. Es decir, mi empresa nació como una pequeña y mediana empresa con 3 personas, mi familia, y bueno, de a poco fuimos creciendo, es decir, fuimos intermediarios, después fuimos productores, después abrimos comercios que nos dieron oportunidad, el sector financiero en su momento, cuando hubo créditos económicos y baratos, que eran tasas que no excedían más allá del 5%, y que realmente eso sirve, es decir, eso sirve, yo creo, de que los emprendedores que nos están escuchando, justamente a ellos me refiero, de que el gobierno tiene que estar atento a esos emprendedores que tienen la fortaleza de decir, quiero ser un empresario, chico, mediano, ejemplo lo tenemos empresarios que hoy, jóvenes, el otro día estaba escuchando por la televisión un chico de 19 años que está exportando, yo no sé si eran barbijos, que no me acuerdo bien, no quiero meter la pata, pero y que ha triunfado en el mundo,
Y yo creo de que muchos jóvenes de eso hay. Y es donde el acompañamiento debe estar por parte del Estado. Y debe estar por parte de las organizaciones intermedias. Nosotros tenemos que acompañar a nuestros jóvenes. Nosotros ya hicimos, nosotros estamos dejando un país bien, mal, muchas veces nos han criticado y creo que asumo las críticas, yo como empresario asumo las críticas de que nos supimos adaptarnos a las circunstancias y sobre todo los jóvenes empresarios que tenemos que dejarle el ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo llevar adelante una pequeña y mediana empresa o una empresa. Creo que eso se debe un poquitito al esfuerzo personal, tenaz, el acompañamiento que deben haber de las instituciones. Trabajen con las instituciones. Yo les pido, por favor, no solamente a los empresarios jóvenes, sino a empresarios que tienen su edad. Trabajen con las instituciones. Las instituciones son las que le van a defender. Quiera, guste o no nos guste. Y si la institución no la defienden, actúen democráticamente y pongan las personas que realmente tengan que defender al pequeño y mediano empresario. El sector financiero, otro tema. El sector financiero sabemos perfectamente cómo trabaja. Para eso está la regulación, ¿no es cierto?, del Estado, que es donde tiene que trabajar. Yo coincido, y a los jóvenes les estoy diciendo esto, el intervencionismo del Estado es fundamental para que un país progrese. Si se deja al libre albedrío, no nos olvidemos que las grandes empresas son las que van a triunfar porque tienen todo, tienen toda la estructura que no tienen pequeños empresarios. Y tengamos fe, jóvenes, a cada uno de ustedes les estoy hablando, crean en la Argentina, crean en su dirigente, y si sus dirigentes no le cumplen, está el sistema democrático para dejarlo de lado. Gracias. Maravilloso, pero maravilloso. Bueno, Damián, así hemos tenido la visita del compañero Enrique Sanín. ¿Te parece bien si ya vamos a otro corte? Vamos un cortecito nomás. Vamos, Gonzalo, por favor. Bueno, gracias.